De la misma manera, aparece otro pensador, Romagnosi, que entiende que el delito, para Romagnosi, es la agresión al bienestar. O sea, el derecho debe eliminar la impunidad. Entonces, este castigo, ¿no?, para lo cual lo entiende como el fin de la pena, es la conservación de la sociedad. Es una ampliación razonada del derecho de defensa. Porque, ¿qué pasa? Romagnosi estaba como suscripto o adscripto al utilitarismo, ¿no? Es una corriente utilitarista que es la mayor, fíjense que estamos en esta época, la mayor producción con el menor costo posible. Entonces, esta aparición del delito para Romagnosi era como una falla, una deficiencia del sistema contractualista. Entonces había que atacarlo de cualquier manera. ¿Bien? Romagnosi nos trae también el concepto del verdadero delincuente, ¿no? La sociedad prepara los delitos, el delincuente los ejecuta. O sea que es parte de su idiosincrasia, parte de su forma de vida, llevar a cabo el delito. Volvemos a lo del libre albedrío. ¿Bien? Otro pensador que aparece en esta etapa es Feuerbach, donde él comienza a realizar lo que se le llamó después la teoría del delito. Este pensador entiende también, en una forma utilitarista, que la pena debe ser alcanzada para poder vivir en sociedad. Esa pena va a hacer que sea útil para la sociedad, porque va a hacer que el delincuente que eligió ser delincuente quede castigado, y este castigo es en el beneficio del total de la sociedad, ¿no? Siempre en esta órbita contractualista. Es una coacción, ¿no?, la pena para este pensador, una coacción psicológica, porque hace que aquellas personas se refrenden en la norma y no cometan el delito penal. ¿Bien? No obstante, este pensador también nos incorpora unos principios que están incorporados, lo tenemos en la actualidad en nuestra Constitución Nacional. Nulla pena sine lege, ¿no? Nulla pena sine crimen, y nulla crimen sine poena legali. O sea, no existe la pena si no hay una ley. No existe la pena si no hay un crimen. Y no existe el crimen si no está penado. En este recurso hace también una contención, de alguna manera, al poder grande del poder establecido de turno, ¿no?, que es lo que siempre estamos considerando. O sea, son pensadores que, si bien entienden que el delito lo comete la persona porque quiere, también entienden que el Estado no debe, para que esto funcione, para que esto sea legal, no debe excederse en su poder imperial. Y después vamos a encontrar a Carrara, que me va a hablar de esta limitación del poder punitivo, justamente. Utiliza un método deductivo, Carrara. O sea, va de lo general a lo particular, ¿no? De lo general de la norma penal a el individuo en particular. Entonces ya empieza a construirse el derecho penal desde una órbita más actual, ¿no? En un resumen, todas las ideas de Carrara están contenidas en algo que dice: el delito no es un ente, de hecho, sino un ente jurídico. O sea, que no interesa el hecho que estemos abarcando, sino que al tener una connotación jurídica interesa el delito desde su cuestión jurídica. ¿Bien? Vamos a tener un periodo en donde va a haber una frontera entre esta escuela que estamos analizando, la escuela clásica, y la que viene posterior, que es la escuela positiva, que ahí sobre eso vamos a hablar seguidamente. Aparece un pensador que se llama Howard, y Howard entiende que, porque analiza un poquito cómo estaban las cárceles en Inglaterra y en Gales, y ella se da cuenta que la cárcel no corrige, ¿no?, sino todo lo contrario, es un lugar de contagio criminal, dice Howard. El solo hecho de estar ahí ya es una tortura. Hay que humanizar las prisiones. Entonces él ya empieza a entender que esta realidad
que este pensamiento argumentativo no era tal, ¿no? Que solo era útil al poder para poder, con su imperio, disgregar o separar a aquellos que no estaban dentro de las normas sociales, o de las normas que quería el Estado que la sociedad entienda, ¿no? Aquí es importante considerar que aparece un pensador, que más que un pensador es alguien muy importante para, para la doctrina inglesa, ¿no? Para el propio desarrollo del poder en Inglaterra, que es Jeremy Bentham. Jeremy Bentham es un pensador que yo aconsejo la lectura de sus obras. De alguna manera es el creador del Estado moderno. O sea, él en el tiempo, en el desarrollo de su doctrina, pasó, por ejemplo, por, justamente ahora hace un paralelismo, en aquella época, más o menos por 1800, empezaron a aparecer lo que llamaron las pestes europeas, ¿no? Los estados de pandemia de aquella época eran bastante singulares. Entonces Jeremy Bentham hacía un control del Estado, ¿no? Hacía un control en los ciudadanos, y los ciudadanos debían ponerse en la ventana a una determinada hora del día. Entonces pasaban los enviados de Bentham, fue un importante político de esa época, pensador político, filósofo, sociólogo, como lo eran la mayoría de los cráneos en ese momento. Entonces ideó un sistema en donde se pasaba por la calle y a esa hora la gente tenía que estar en la ventana, entonces contaban la cantidad de personas que estaban parados en la ventana, y si había uno que no estaba parado era porque podía tener la enfermedad. Entonces entraban y ponían en cuarentena a esa familia, y se llevaban al pobre tipo que muy parecido a lo que estaba pasando en este momento. Y yo digo que es el mentor del Estado moderno porque es el verdadero creador del panóptico, ¿no? El panóptico es un sistema de vigilancia en donde desde una torre que está elevada se controla a muchos internos en las cárceles, por ejemplo, ¿no? Se ven mucho en las cárceles, que en el día de hoy también están construidas dentro de este sistema, ¿no? Donde hay una torre de control y controla varios, en una forma circular, controla muchos pabellones. Inclusive el que es controlado no puede acceder a mirar si hay alguien adentro de esa torre. Entonces, aunque no esté la persona vigilando, el sentirse controlado hace que el hombre tenga una conducta distinta a si no está controlado. Fíjense que hoy día el Estado moderno, con el tema de las cámaras, hace mucha referencia a este sistema de panóptico, ¿no? ¿Cuántos hay vecinos que tienen cámaras que no funcionan, pero solo efecto las ponen para que tratar de desalentar el delito? Jeremy Bentham establece una serie un sistema de estudio. Entonces estudia el delito, el delincuente, la prevención del crimen y las penas. Es como que empieza a enfocarse, por eso este es un sistema, esta es una etapa donde estamos en la escuela precientífica, pero ya adentrándonos en la cientificación de la criminología, ¿no? Ya está teniendo un método de estudio, ya está teniendo un objeto de estudio, ¿no? El delito, el delincuente, la prevención del crimen, las penas. Y habla sobre aquello que llamó él el delito formal, que es todo lo que el legislador prohíbe. El delito sustancial, que es todo acto que debe prohibirse por razón de algún mal que produce o que pueda producir, y define las normas de culpabilidad, que aparece ya una palabra nueva a partir de este momento. La culpa y el dolo y sus clases de grados de esta, como también las causas de justificación. Bueno, por eso es mentor de la teoría del delito, que es una teoría netamente de raigambre penal, ¿no? De derecho penal, que explica cómo debe estar considerado el delito y cómo se adecúa al tipo penal que emite la norma penal. Es para otro tipo de clase, pero para que ustedes ya por lo menos tengan una idea. Y establece una serie de cuestiones que tienen que ver también con el utilitarismo. Esta teoría de las penas y las recompensas, ¿no? La pena debe servir para la reinserción del reo en la sociedad, no solamente debe servir para castigar.
Y el fin de la pena es la prevención general y la prevención especial o particular, intimidación y corrección del interno. Asignaba a la pena como fin primordial el de la intimidación, llegando a promulgar una especie de talión simbólico. O sea, es lo que la propaganda de la pena era lo que utilitaristamente podía hacer que desalentar la comisión de delitos, ¿no? Siempre con la idea de que el delincuente por sí mismo elegía cometer delitos o no. ¿Bien? Bueno, ya el sistema panóptico, después lo va a recetar Foucault y lo va a explicar muy bien, pero bueno, vamos a verlo más adelante. Este fue el comienzo de la criminología, o sea, fue las primeras vertientes. Acá los pensadores son filósofos, sociólogos, eh, no tienen una especialidad científica marcada, sino que van hablando de esta cuestión porque le ha tocado en suerte tener que ser ministro o tener que participar del gobierno. Entonces, estos relatos que se conformaban tenían una idea, si bien, como les decía yo, que tanto Bentham como Beccaria han tenido una contención del poder establecido de turno de alguna manera, pero eran eminentemente justificadoras del poder establecido. Después vamos a pasar a una etapa, que es una nueva escuela, ¿no? Hasta ahora estuvimos con la escuela clásica, esta transición a la próxima escuela, donde están estos últimos pensadores que hablamos, y vamos a pasar de lleno al positivismo. La escuela positivista, ¿no? Ya se la llama escuela científica propiamente dicha de la criminología, porque los pensadores, ya además de tener disciplinas científicas para poder analizar el delito, quizás no dentro de la criminología, pero sí dentro de su expertise, ya formaron una ciencia, ¿no? Ya tenía un método de estudio, ya tenía un objeto, ya arrojaban resultados que partían de hipótesis. Entonces ya esta etapa de la criminología se la entiende como el inicio de lo científico. Acá va a haber distintos pensadores y todos son positivistas. Yo les voy a leer acá una parte que me parece que es que contiene más o menos todo lo que tiene que ver con esta escuela, y después les voy a explicar un poquito y no lo voy a hacer tan densa porque el tiempo nos apura un poco. El desarrollo de las ciencias naturales, la revolución industrial y su influencia sobre las concepciones del Estado y de las relaciones sociales hacen a la criminología positivista. El modelo positivo consideró al delito como un ente natural vinculado con la predeterminación y como correlato de la responsabilidad social negadora del libre albedrío y la culpabilidad. Acá un paréntesis interesante. Ya no hablamos de que el delito tenía que ver exclusivamente con una decisión personal en su libre albedrío, sino que había algunos factores que incidían en la persona para que puedan ser considerados delincuentes. ¿Y por qué aparece esto, doctores? Por culpa de ustedes. Esa es la realidad. Yo creo que el delito, para esta nueva incorporación de disciplinas médicas, se ha convertido, este enemigo del que habíamos hablado antes, ahora ya no es tan enemigo, un par que está actuando, sino que es alguna persona que tiene un comportamiento signado por la enfermedad. Entonces, al aparecer la enfermedad y la praxis médica en la cuestión criminológica, se ve desde esa óptica, se ve de la óptica medicinal o pandémica, de alguna manera. El nacimiento de esta escuela fue el resultado del progreso experimentado a mediados del siglo XIX por las ciencias del hombre, la antropología, la psicología, la medicina, la sociología, todas ellas a favor de la revolución ideológica destacada por la filosofía positivista de Augusto Comte, seguida por Carlos Darwin, Gabriel Tarde y Everett Spencer. Estos doctrinarios, acá Darwin a la cabeza de alguna manera por su sentido de la evolución de la civilización, ¿no? Y los médicos en su interés para detectar y determinar cuáles son aquellas cuestiones que hacían al criminal y así a sus veces al delito. Lo interesante de este positivismo, ¿no?
es que cuando se incorpora la idea terapéutica de alguna manera de la medicina dentro de la atención al delincuente y al delito, se empieza a establecer mediante el método científico, sobre todo de la medicina, algunas pautas que podrían haber sido consideradas o que fueron consideradas como detonantes del tipo delictivo. La conducta humana se empezó a analizar desde la perspectiva médica. Entonces, hay un buen desarrollo que tiene los pensadores de esta época. Ahí está el caso particular, que yo lo voy a ver si lo puedo identificar desde hacerlo un poquito más. Les voy a mostrar un desarrollo que ya lo tenemos hecho como para, a ver si lo puedo compartir, porque creo que es interesante para esto. A ver si ustedes acá lo ven. Bueno, la escuela positivista italiana, el objeto, ¿no? Esto de que hay método, objeto, nos encuentra el delincuente como un hombre desigual, patológico, frente al ciudadano normal, un ser inferior, otra raza de hombres. El delito es un hecho real, natural, empírico, histórico, concreto, antisocial. El método que se utiliza es el método empírico, ¿no? Se puede formular leyes y de ahí se va derivando. La función, esto que hablamos de la función criminológica, ¿no? La función de la criminología era legitimadora del poder burgués triunfante, o sea, el capitalismo industrialista, imperialismo, colonialismo generado. Las características andro y eurocentrista, ¿no? Bien racista. Se desarrolló en dos direcciones. Antropobiología, con su exponente Lombroso y su tipología del delincuente nato, y sociológica, Ferri y su oración fúnebre del derecho penal. Los pilares científicos de Lombroso. Vamos a analizar un poquito al doctor Lombroso para que se vea. Fisiológica, el hombre es lo que come. Anatómica, psiquiátrica, evolucionismo. Primera tipología lombrosiana, esto que hablamos del delincuente nato. Individuo con rasgos atávicos, estado primitivo de la humanidad, categoría que prevaleció en la primera edición de su obra, luego redujo su presencia a un tercio del total. El loco moral y el delincuente epiléptico. Entonces, él habla, tanto Lombroso como Ferri, hablan de este tipo de delincuente. Acá está lo que yo les decía hoy de la mujer delincuente, ¿no? Que acá es una obra de Ferrero. Solamente tratan de la mujer aquello que tiene que ver con la prostitución y nada más. Pero Lombroso va a hacer un estudio, ¿no? Que yo creo que lo que erró no fue la conclusión, sino el método que utilizó. Lombroso se dedicó a ubicar dentro de cárceles delincuentes y estudiarlos. Y encontró que casualmente una gran parte de esos delincuentes, y esto ustedes lo van a entender un poquito mejor que yo, porque yo simplemente puedo mencionar el estudio y no tanto el desarrollo, pero él en su investigación empírica determinó que la mayor cantidad de delincuentes tenían una característica atávica, ¿no? Independientemente de las facciones de su rostro y vello y un montón de cuestiones, tenían un agrandamiento del agujero occipital. Entonces, él determinó o entendió que todos aquellos que tenían ese tipo de rasgo, ¿no? podían ser personas tendientes a cometer delitos. Esto parece un poco loco ahora, pero en aquel momento nos proponía una cuestión que desde la medicina es muy interesante o es muy importante, que tiene que ver con la praxis médica. O sea, si nosotros podemos identificar una enfermedad antes que produzca la lesión, ¿no es cierto? Un virus antes que produzca un agravamiento o que contenga la enfermedad y podemos eliminarlo o podemos bloquearlo
una vacuna, por ejemplo, tenemos un éxito en nuestro tratamiento, ¿no es cierto? El éxito final del médico es la profilaxis más que el curar el enfermo o el salvarle la vida. Entonces, esta propuesta es de una propaganda importantísima para el poder del Estado. Si nosotros tenemos la posibilidad de detener el delito antes que suceda, o detener al delincuente antes de que lo cometa, ¿no? Es maravilloso. Pero lo que sucede es que le da un elemento al poder muy peligroso, ¿no es cierto? Porque el derecho se basa en el hecho cometido, no se basa en la posibilidad de que suceda. Esto ya se lo habíamos dicho. Hay una película actual, no tan actual, ¿no? Es bastante vieja, pero que muestra un poquito esta situación, quizás del ámbito hollywoodense, ¿no? Pero la película se llama Minority Report, ¿no? Es, no sé si Tom Cruise, algunos de estos actores, que tienen la posibilidad de ver el delito antes que suceda, entonces van y apresan a la persona antes que comete un homicidio, por ejemplo. Esto sería impracticable realmente en el derecho como está establecido, porque si no cometió el delito, no se considera delito por más que haya hecho todo lo que tenía que hacer para llegar a cometerlo, ¿no? En todo caso, si un policía puede detener a una persona antes que cometa el delito, vamos a entrar en lo que se llama tentativas, ¿no? Sí, es todo el proceso del delito, pero bueno, se encontró truncado por un agente exterior que lo evitó. En ese caso, la persona infractora o delincuente paga con casi la misma condena que si lo hubiera cometido, ¿bien? Excepto que desista, pero ya eso es otro tema. Esta categorización que yo le estoy mostrando acá, de esta parte de la medicina, ¿no? Típico de su expertise, lo que hace es identificar distintos tipos de delincuentes y distintos tipos de situaciones que me lleven hacia adelante el delito. ¿Ven? Por ejemplo, fíjense que acá está la religión, la orfandad, la herencia, la edad, el sexo, ¿no? Son todas cuestiones que lamentablemente van a generar, o sea, si bien quizás es muy loable lo que hicieron estos pensadores, en categorizar, en tratar de identificar, de tratar de limitar, pero obtenido desde el discurso del poder, es justificante a cualquier situación, ¿no? Una persona alcohólica, bueno, por las dudas que cometa delito, la vamos a encerrar para siempre, ejemplo. Después aparece Ferri, ¿no? Con sus principios de derecho criminal. Ya acá se descarta totalmente la existencia del libre albedrío, obviamente. Ya el delincuente no cometía un hecho delictivo porque quería, sino porque algo lo motivaba. Y esa motivación podría tener que ver con una enfermedad, ¿no? El objetivo también es la defensa social. Y 3 tipos de factores habla sobre la génesis del delito: biológicos, físicos y sociales. Y prioriza en los fenómenos sociales. Bueno, acá pone algunas cuestiones para adelante, como la abolición del jurado y el reemplazo por científicos, ¿no? Que esto es lo interesante de esta parte de la criminología, ¿no es cierto? Esta parte de la criminología lo que lleva adelante la bandera es de no necesitamos jueces, lo que necesitamos son técnicos para poder determinar y poder. Es lo mismo que yo quisiera meter dentro de un hospital a personas desde el derecho para decir, bueno, no, pero esto no es tan así. Y bueno, pero hay que curarlo al tipo. No podemos estar filosofando a ver si la enfermedad la causó, la sintomología de la enfermedad la causó un problema que tuvo emocional o si es un virus. Acá hay que actuar. Bueno, esto sería de alguna manera lo mismo, pero desde otro ámbito. Acá, fíjense que Ferri también hace más o menos una categorización de los delincuentes en una parte similar a lo que se estaba viendo, ¿no? Garófalo, todos médicos, ¿no? Estamos hablando. Y en el caso de nuestro país, todo esto lo trae a nuestro país José Ingenieros, ¿no? Gran escritor y gran pensador, también desde la medicina. Fíjense la categoría de Garófalo: el delincuente carece de sentimientos de piedad, probidad, y son asesinos, delincuentes violentos y ladrones,
y criminales lascivos. Criminales lascivos son eventuales. Bueno, y Garófalo defendía la pena de muerte para quienes carecían de piedad. O sea, ¿quién podía determinar si carecía o no carecía de piedad? Y proponía la prisión perpetua y la deportación de colonias de ultramar para quienes carecían de probidad. Bueno, acá hace otra. Esta es ya en nuestro país, como les decía, José Ingenieros. Otros postulados vamos a dejarlos de lado porque son bastante complejos. Bueno, de vuelta, volvemos un poquito a hacer un panorama un poquito más rápido. Entonces tenemos la escuela clásica, donde el delito era algo que sucedía, ¿bien? Que era contrario a las normas establecidas. El delincuente era alguien que por su libre albedrío podría elegir hacerlo o no hacerlo y elegía hacerlo, entonces había que castigarlo, segregarlo o guardarlo para siempre. Cuando pasamos a la etapa positivista, ya el delito era algo así como una enfermedad, era una patología, y el delincuente era alguien que tenía una cierta característica que hacía que lo impulse o sea tendiente a cometer estos hechos ilícitos. En las dos opciones era el enemigo, en las dos opciones era alguien que había que hacer algo con él, ¿bien? Porque nosotros que somos los blancos de ojos claros, tenemos que hacer algo con estas personas que nos vienen a atacar y que no entienden cómo es la sociedad, ¿bien? En aquel caso, en la escuela clásica, porque lo eligen así, en este caso porque están enfermos o no están civilmente desarrollados. ¿Bien? Para adelante tenemos, yo creo que necesitamos dejar un poquito ya la escuela positivista y una desmembración de esta escuela positivista ya con un poco de sentido más en lo social, ¿no? Y más en entender que quizás hay cuestiones que no van en el orden de una condición propia de la persona, sino que tienen que ver también con una formación y eh, un desarrollo biologicista, ¿no? Encontramos las escuelas psicológicas y psicoanalíticas, que son escuelas que en esta etapa le voy a dar paso, se las voy a dejar a algunos de los directores de este curso, que obviamente tienen mucho más potencial y más capacidad, y que yo creo que a ustedes les va a servir muchísimo el poder identificarlos desde esa óptica, y no tanto de la parte legal o de derecho, ¿no? Por lo que sería como la tercera escuela que vamos a ver, vamos a pasarla por alto, y vamos a empezar con lo que se llamó la criminología sociológica estructural funcionalista. Después de hacer todo un paralelismo con aquellas escuelas anteriores, donde, como les dije, teníamos el delito y el delincuente visto de una manera u otra, y que todos en estas dos o tres escuelas posteriores la justificación del poder era el objetivo, ¿no? Ya acá empezamos a adentrarnos en una cuestión de que el crimen y el delincuente ya estaban menos nocivos en la sociedad, y que al contrario era algo hasta necesario dentro de la sociedad, ¿no? Y la desviación, o sea, la desviación es aquel que cometía el delito porque era un desviado del sistema, es netamente un fenómeno social y no tanto individual. ¿Bien? Acá vamos a ver a distintos pensadores. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero no podemos dejar de analizarlos. ¿Eh? Aparece el término de normalidad en esta escuela, como que el delito es algo normal, no es algo de un loco, ¿no? No es algo de un desviado, de un atávico, no es algo de que alguien que haya elegido porque sí cometer un delito y porque se le antojó lo hizo, sino que tiene otro contexto y está dentro de un contexto determinado, dentro de una sociedad determinada, dándose cuenta que los delitos ocurren en un marco, ¿no? Porque sí, o porque cae del cielo una persona que no tiene nada que ver con la sociedad.
Entonces acá aparece el concepto de normalidad, no porque se normalice el delito, sino porque dentro de una sociedad civilizada es normal que aparezcan actos delictivos que lo que van a hacer es que esa sociedad necesariamente deba pasar por ellos como para crecer y poder mejorarse como sociedad misma. ¿Entienden la diferencia? Acá el delito es algo normal, no porque se normaliza, sino porque es necesario para que la sociedad evolucione y avance. ¿Mm? Aparece Durkheim, ¿no? Durkheim es un pensador que tiene una tesis muy interesante. Admite, este pensador, que el delito es un comportamiento normal no patológico. Se producen, lo interesante de este desarrollo, a comparación de los desarrollos anteriores, es que él admite que el delito no se produce únicamente en las clases bajas o segregadas o estratificadas, sino que forma parte normal de toda la pirámide social, ¿no? Eso es importante. Durkheim también entendió que hay distintos tipos de personas que dentro de esta realidad social van a cometer el delito por algunos u otros motivos, ¿no? Existe el desviado biológico, que sostiene que la desviación es un fenómeno normal. El rebelde funcional es el típico revolucionario, ¿bien? Y el desviado distorsionado, que mientras que el rebelde es una persona normal, que reacciona ante una sociedad patológica, el desviado distorsionado es un individuo mal socializado en una sociedad enferma. Medio complejo, pero quédense con eso. Lo interesante de Durkheim, ¿no? Y que va a colacionar con el próximo pensador, que es Merton. Merton es un pensador sociólogo que ha demostrado, ¿no?, dentro de la sociedad que hay distintos tipos, que la persona se comporta ante el desarrollo social en distintos tipos y también los menciona o hace un catálogo, ¿no?, de esas formas de reacción. Que son de alguna manera modelos de adaptación al desarrollo social. Entonces nos va a hablar, hace un cuadro, Merton, de distintas categorías, ¿no? Está el conformista, que es el tipo que se conforma, ¿no? En esta relación que Merton dice, bueno, en la sociedad existen fines sociales y medios sociales. Los fines sociales es aquello que el individuo aspira a llegar dentro de la sociedad, dentro de lo que le impone la sociedad. Y el medio social es aquel medio, precisamente, por el cual acceder a esos fines. ¿Bien? El ejemplo, yo quiero comprarme una casa, bueno, ¿cuál es el medio? Trabajar, 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 juntar dinero hasta que tengo el monto de la casa, voy y me la compro. La sociedad aspira a que cada individuo tenga su casa. Entonces yo, si compro una casa, estoy dentro de los fines sociales. ¿Bien? Lo mismo, si quiero hacer una carrera, hago una carrera universitaria, porque quiero recibirme, está bien visto que yo sea profesional en la sociedad. Entonces yo aspiro a tener ese fin social, y para ello utilizo el medio que me da. Bueno, iré a una universidad pública si no tengo el dinero para pagar una privada, pero la idea es llegar con unos medios y con unos fines. Entonces, ¿cuáles son las categorías que da Merton? Me da la categoría de conformidad. El conformista es el que se conforma con los fines, está bien, bueno, voy a trabajar 20 años, me voy a comprar una casa, si llego, vivo, bien. Y me conformo también con el fin. O sea, sí, yo quiero ser un hombre de familia, tener una casa, un auto, un profesional, hijos, mujer, un televisor 50 pulgadas y un teléfono iPhone en lo posible. Bien. Después tenemos el ritualista, ¿no? Es un tipo que no le interesa la obtención del fin y el medio. No le importa. Un hipón, no le importa. La verdad que no le importa, pero como es ritualista, se levanta todos los días a trabajar, va a la fábrica, trabaja a las 12 horas, vuelve a su casa, bueno, y llega a comprarse la casa o a tener la misma vida que otro, que lo quiere, como el conformista que se conforma con eso que lo quiere, pero no le interesa, la verdad que no le interesa, simplemente cumple con el ritual, por eso es ritualista. Está el revolucionario, ¿no? Revolucionario, como cualquier revolucionario de la historia que podamos nosotros observar,
que no le interesan los fines sociales dice, no, eso no es, ¿no? El hippie propiamente dicho, o directamente el revolucionario loco, armado, el Che Guevara, que dice, no, esto no es así, está mal, no quiero esos fines para mí, ni siquiera, y los medios mucho menos. Entonces hago mi vida al margen de los fines y de los medios. Y existe una categoría en donde incluye al delincuente, o sea, en realidad, en esta categoría lo menciona el delincuente, pero no es exclusiva del delincuente. O sea, es una categoría que, estando dentro de ella, es probable que el delincuente se maneje en esta fórmula, que es el que hace la innovación, el innovacionista, que acepta los fines propuestos por la sociedad. Quiero tener ese auto 0 kilómetros, pero no acepta los medios. Entonces, ¿qué hace? Los esquiva. Por eso el delincuente estaría dentro de esta categoría, porque para acceder a tener DirecTV, el televisor de 50 pulgadas, va y lo roba. Entonces lo tiene igual, el fin lo acepta. Lo que no acepta es el medio para obtenerlo. ¿Bien? Ahora, en estas dos categorías es importante indicar lo que sería, en estos dos últimos pensadores, tanto Durkheim como Merton, porque tienen un concepto que parte del derecho, ¿no? Y que se explica desde el derecho, pero también tiene que ver con la criminalidad, que es el concepto de anomia, ¿no? Nosotros sabemos que la anomia no es otra cosa que la ausencia de normas, ¿cierto? Cuando tenemos una sociedad que de golpe se produce anarquista, no le interesan las normas y totalmente hay una revolución, lo que fuera, bueno, ahí estamos ante un estado de anomia. Las normas no existen, no tienen vigencia. Un estado de anomia también puede ser ante un delito nuevo, donde no existe, todo lo demás está bien, pero hay un delito que se empieza a cometer fácilmente, ¿no? En una época había secuestradores que pedían rescate por los cadáveres, y bueno, el cadáver no es una persona, por lo tanto no es un secuestro, por lo tanto, y así había un vestigio de anomia en un lugar porque no había la norma creada. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Merton y Durkheim van un poquito más allá. ¿Por qué? Porque entienden que el estado de anomia se produce en una situación determinada. Para Merton, esa situación de anomia se produce cuando los fines que propone la sociedad son inalcanzables con los medios que propone la sociedad. Yo, por más que trabaje 45 años, no voy a poder comprarme una casa. Yo, por más que estudie una carrera, no puedo estudiar porque tengo que trabajar, porque todo lo que me exige la sociedad para poder llegar a un fin, y me hace imposible ese acceso. Entonces se produce una ruptura, y ya no vale ni el medio ni el fin. Ese es el estado de la anomia para Merton. Cuando se extiende tanto esta brecha entre los medios para alcanzarlo y el fin deseado. Y para Durkheim, algo más o menos parecido, pero que es distinto. Para Durkheim, la anomia se produce cuando existe una disrupción entre la realidad de la persona y la presión social para acceder. O sea, para Durkheim es distinto. Hay una presión que ejerce la sociedad para poder alcanzar una conformidad social, o sea, la sociedad te impone ciertas reglas, que independientemente si conformás o no te conformás, te las impone, y la misma presión hace que vos no puedas alcanzarlas. Entonces, te mantiene en un estado que de imposibilidad. Y ese estado de imposibilidad produce una ruptura, algo parecido en lo Merton, de los medios y los fines. Y esa ruptura genera el estado de anomia. Y ahí aparece una revolución y aparece todo lo que conocemos. Y aparece, por supuesto, el delito, ¿no? No puedo acceder, no puedo cumplir con esa norma, porque esa norma me es imposible para mí, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una presión fiscal tan grande como tenemos en nuestros países subdesarrollados, llega un momento donde no te conviene ni tener una empresa. Entonces, ahí hay una anomia. ¿Para qué voy a tener una empresa si yo participo en las ganancias con el Estado y en las pérdidas yo solo? Entonces, algo que no va. Entonces, ¿qué hago? Ideo formas, desde la innovación, para poder evadir impuestos, para poder evadir responsabilidades con empleados, para poder... Entonces, todo eso hace que, de alguna manera, el delito se genere
en este estado de anomia. Es muy interesante lo que tiene que ver con un pensador que se llama Cohen también, que habla sobre la teoría de las subculturas criminales, ¿no? Yo creo que lo vamos a dejar para profundizar en otra cuestión. La teoría de las técnicas de neutralización de Matza también. Rapidito, yo creo que podemos decir que las teorías de las subculturas criminales es cómo se van haciendo culturas dentro de la cultura, ¿no? Subculturas dentro de la cultura. O sea, y ahí tenemos los tumberos, que son los que tienen relación con un cierto lugar social estratificado que pertenece a una cultura. Y esa cultura se mueve y comete delitos de acuerdo a esa cultura. Y por otro lado, los grandes empresarios, que tienen otro tipo de cultura, que también cometen delitos dentro de esa cultura. Muy por arriba, es así. Aparece, dentro de este desarrollo mismo, aparece Sutherland. Sutherland es un pensador que se dio cuenta que el delito no tenía que ver tanto con la cultura, no era tanto de las culturas bajas, sino que refuerza esta idea de que en toda la pirámide social existía delito. Y el delito es algo que se aprende de acuerdo al lugar donde vos estás, ¿no? Cuál sea tu condición propia. Si vos estás en una subcultura de alguna manera, dentro de un barrio carenciado, vas a propender a cometer un tipo de delito, bien, más especializado o menos especializado, pero siempre dentro de un ámbito, que vas a aprender dentro de esa realidad. Y el gran empresario, ¿no? Va a aprender a cometer delitos que tienen que ver con su lugar. ¿Bien? Él manifestó esto del delito que mal llamado de guante blanco. Nosotros estamos acostumbrados a esta expresión, delito de guante blanco. En realidad Sutherland no hablaba de guante blanco, porque él lo que analizaba era la conducta de los banqueros, ¿no? Y él le llamó delito de cuello blanco, ¿no? Porque los banqueros se ponían un cuello para estar pulcros, y después no guante porque tenían toda la mano abierta hasta acá, para que eso mostrara que no se van a guardar dinero en las mangas. Entonces, esas personas, que eran en una condición social bastante alta, aprendían a cometer delitos que tenían que ver con su estratificación social. Eso lo notó Sutherland. Entonces, echó por tierra aquella concepción de peligrosidad o de atavismo que tenía desde el positivismo, diciendo que no, el delito no es exclusivo de las clases bajas. Ocurre en todo el ámbito social. Las técnicas de neutralización de Matza es un pensador que argumentó que todas las condiciones del hombre se producen ante la necesidad de llegar en este mismo entendimiento, ¿no? De llegar a ese fin social, y para ello el delito ocurre y se desarrolla dentro de justificaciones propias, ¿no? ¿Qué son las técnicas de neutralización de Matza? Hay una propaganda que la muestra perfectamente, estas técnicas de neutralización. No sé si vieron ustedes la propaganda del casco, no sé si el ministerio o qué, que dice, ¿para qué me voy a poner casco? Yo tranqui, 120, yo no pasa nada, ¿para qué? Si así estamos bien, o sea, si todos lo hacen. Bueno, todas esas cuestiones que propenden al delito, es todo para mostrarle a la gente que se está equivocando en esas técnicas de neutralización que se hacen a sí mismos. Yo no uso casco porque total es para mí, ¿bien? Y no protejo la vida de otro. ¿El cinturón para qué? Si yo no me interesa. Bueno, esas cuestiones que llevan a cometer delitos son técnicas de neutralización que la persona se hace para poder llegar a cometerlo, ¿no? Si todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si nadie paga impuestos, ¿por qué voy a pagar yo? Esa es la cuestión de cómo va sucediendo el delito, ¿no? Bueno, y aparece lo que se le llama, finalmente, dentro de esta teoría de desarrollo, de esta escuela sociológica, la teoría del desarrollo penal del enemigo, ¿no? Y esto es lo que estuvimos hablando. Acá se empieza a ver realmente sobre la necesidad del otro, ¿no? Y sobre donde este mismo sistema, ¿no? Sistema que de alguna manera también es justificante del poder,
establecido, existe un otro, y ese otro va a hacer que se segregue, que existe la necesidad de desplazarlo de la sociedad, porque no comprende cómo es el manejo del sistema social. ¿Eh? Hay que distinguir entre delincuentes que han cometido un error y aquellos que pueden destruir el ordenamiento jurídico. ¿Bien? Los primeros son personas y deben ser tratados como tales, pues ofrecen garantías cognitivas suficientes de un comportamiento personal. A quienes no ofrecen esa seguridad cognitiva, el Estado no debe tratarlos como personas, pues entonces vulneraría el derecho a la seguridad de las demás personas. En palabras de Kant, según Jacobs, separarse de los enemigos significa protegerse frente a ellos. ¿Bien? Este es un argumento, fíjense que en palabras de Kant y según Jacobs, que son doctrinarios capitalistas en su máxima expresión, hay que identificar al enemigo y una vez identificado, separarse de él para poder defenderse. ¿Bien? Bueno, ahora viene una escuela muy importante, así que creo que vamos a cortar para que se desarrolle este pensamiento y después vamos a lanzar otro video. Ahora voy a averiguar si lo vamos a incluir dentro de la primera clase o vamos a dejar esto se mastique, se digiera un poquito, que yo sé que es bastante complejo. No lo tomen como algo de tanto contenido, sino que la idea es que nosotros podamos entender y aprender que el delito y el desarrollo del derecho penal, y el desarrollo de la legislación, y el desarrollo de los poderes del Estado, no son un ordenamiento, así como dijimos que el derecho es una construcción humana del pensamiento y la razón del hombre, eso va acompañado también con una necesidad de acción del hombre, ¿bien? ¿No? De sentimiento inclusive, yo podría decirlo. O sea, esto que se fue desarrollando fue a causa de prueba y error, y el razonamiento del hombre propende a estar por sobre esta prueba y error. Entonces, así es como se comete el error y sirve de prueba. Bien, para adelante. La idea mía es que ustedes empiecen a abrir un poquito la cabeza respecto de qué es el delito, respecto de qué son las leyes, respecto de para qué sirve que una ley prohíba, para qué sirve que una ley me indique cuál es mi conducta, por qué el delito es la acción del Estado para decirte a vos qué está bien y qué está mal, por qué el Estado puede decirte a vos qué está bien y qué está mal para tu vida, ¿no? Para esta sociedad que construimos nosotros, pero que decide el Estado. ¿Bien? A partir de ahora, yo creo que viene la parte más interesante de la criminología. Viene la parte en donde no solo vamos a entender eso, sino que también vamos a ver el rol del Estado en algo fundamental. Hasta acá, el desarrollo de las teorías del delito se desarrollaron dentro de un marco en donde sirvieron exclusivamente de argumentación y discurso del poder. A partir de ahora, la criminología hace un vuelco, de acá para adelante, ¿no? Cuando empieza a notar que estas cuestiones, si bien como dijimos en todas las escuelas hay algún indicio de que el hombre está pensando en el hombre también y no solo en ser discurso del poder. Pero a partir de ahora hay un nuevo rompimiento de un paradigma. Un paradigma es un marco teórico donde se discuten ideas, para un lado o para el otro, pero dentro de un marco. Cuando se rompe ese marco, se cambia el paradigma, se hace más grande el marco en realidad, ¿no? Pero ya dejamos de ver al delincuente como alguien que comete delito. Ya dejamos de ver el delito, si el delito es normal o no es normal, o si sirve o no sirve, al delincuente si es un enfermo, si es un tipo que no puede hacer otra cosa porque está dentro del marco de una sociedad que lo presiona, o es alguien que tiene libre albedrío, puede decidir hacer lo que quiere y lo hace. Porque empezamos a ver ahora, a partir de la próxima escuela, para arriba, empezamos a ver el Estado como agente criminógeno, como pasaba con los medios de comunicación. En un momento empezamos a ver que el medio de comunicación, me estuvieron escuchando y yo les empecé a decir, que el medio de comunicación era un poder del Estado que también
generaba el delito. Y acá vamos a hablar ahora, a partir de ahora, parece que estoy vendiendo la próxima parte, pero vamos a ver que el Estado genera el delito. Bueno, espero que hasta acá les haya gustado. Sé que son temas pesados, sé que son temas para pensar, analizar. Quédense con esto, quédense con que es un desarrollo de lo que sucedió en la historia, ¿no? De acuerdo a los pensadores y cómo fueron digiriendo y transformando esta idea del delito, y que esto sirvió para justificar el poder establecido de turno o criticar el poder establecido de turno. Y desde el poder sirvió para captar lo que me sirve y dejar lo que no me sirve para poder seguir adelante con mi desarrollo operativo. Bueno, espero que sigamos prestando atención. Ya para la próxima clase vamos a ir abriendo un poquito más el desarrollo. Bueno, les agradezco.